Bueno, continuamos esta noche, ya os lo decía hace un ratito, están con nosotros tanto Inma García como Montse Iglesias, ellas vienen de la Asociación de Daño Cerebral de Burgos para hablarnos precisamente de las actividades que durante esta semana muchos ya os habréis encontrado, algunos ya sabéis que también durante las próximas horas vamos a tener alguna en nuestra ciudad y hablar también un poquito de este colectivo. Muy buenas noches a las dos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros y además Gracias en un día señalado porque también vamos a hablar esta noche de ictus en una jornada en la que yo creo que a nivel nacional e incluso internacional se está hablando de esta enfermedad. Comentábamos antes de empezar la entrevista que mucha gente no lo asocia al daño cerebral, el ictus, y por eso también vamos a hablar esta noche, porque también se enmarca dentro del trabajo que estáis desarrollando. Pero si os parece, para que la gente conozca un poquito más la asociación, aunque ya hemos hablado en otras ocasiones de vuestro colectivo, ¿cuál es el objetivo que perseguís desde él mismo y cuántas personas, por ejemplo, formáis parte de él a día de hoy? Pues mira, yo soy la psicóloga en este caso y la asociación lleva funcionando básicamente desde el año 2006. Se fundó porque bueno, pues se vio la necesidad de una serie de familias que tenían familiares, y valga la redundancia, con algún tipo de daño cerebral y se reunieron buscando un poco el hecho del después, ¿no? El paso del hospital, cuando uno le dan el alta, pues se ve un poco perdido, no sabe a qué recursos recurrir exactamente. Entonces, entre ellos vieron la necesidad un poco de encontrarse de alguna manera y fundaron la asociación, era un poco apoyo a las familias en un principio. Hay mucho desconocimiento en torno a la enfermedad cerebral, aquello que se asocia, decía ahora por ejemplo Inma, bueno, una vez que pasas por el hospital, luego ¿qué sucede?, ¿no? Me imagino que es una pregunta y una situación a la que se ha enfrentado mucha gente que igual nos esté viendo. ¿Sigue habiendo mucho desconocimiento en torno a estas enfermedades? ¿Sabe la gente a qué nos referimos, por ejemplo, cuando hablamos de daño cerebral? Mucho desconocimiento. La gente habla de daño cerebral, pero no sabe a qué se refiere. De hecho, como comentabas al principio, el tema del ictus es algo que estamos haciendo como una campaña potente porque la gente no lo relaciona como un daño cerebral adquirido. Entonces, es un problema porque la gente lo desconoce, por lo tanto no sabe dónde tiene que recurrir, no sabe qué hacer. Sobre todo, además, ictus siempre se ha relacionado con personas mayores, entonces es bueno, un ictus, una persona mayor a casa y no hay nada más que hacer por él. No. Y ahora el problema es que cada vez más gente joven está empezando a padecer este tipo de problemática. Entonces, ahora es cuando la gente está empezando a decir, bueno, ¿y aquí qué hacemos? Porque ya no tenemos una persona de 80 años, tenemos una persona de 30 y pico, 40. Hay mucho desconocimiento y existen aún muchos prejuicios o muchos tabúes en torno a este tipo de enfermedades, a este tipo de patologías. Mucho. Y además en eso también puede comentar Montse. Yo soy familiar de una persona con daño cerebral adquirido. Bueno, el daño cerebral adquirido viene por diversas causas, por un ictus, como bien hemos hablado, por un traumatismo cráneoencefálico, por un accidente de tráfico. En mi caso fue por un tumor cerebral con una persona de mi familia. Yo cuando salí, mi hijo, que es el que tenía el daño cerebral, me vi perdida porque tuve todo lo que se puede tener en el hospital, tuve todos los cuidados, pero una vez salimos de allí yo necesitaba algo más, necesitaba encontrar un sitio donde pudiera realizar actividades que le incorporaran a la vida normal. Claro, en el daño cerebral adquirido no solo se pierde parte de cognitivas, sino que se pierden partes físicas, entonces necesita una recuperación. El sitio que mejor encontré fue Adacegur. Por supuesto, allí todo fue muy fácil. Una vez encontrado, pero claro, no lo tuve fácil, no me comentaron en ningún hospital, en ningún centro donde había estado antes, que existía este colectivo, que existía esta asociación. Entonces, a través de internet y como pude, me puse en contacto con ellos y creo que es lo mejor que nos pudo pasar.
Me gusta además la explicación que da Montse porque de alguna forma sintetiza los diferentes momentos por los que puede atravesar un familiar que se encuentra en esta situación, pero también deja ver que es algo de lo que nadie está exento, ¿no? Porque no, puede provenir de una enfermedad, pero puede ser por un accidente o un golpe, ¿no? Al final son diferentes los factores que entran en juego cuando uno se presenta ante una situación de estas características, y me parece muy interesante como Montse lo está explicando. Lleváis mucho trabajando, porque como bien nos decía Inma, ya son unos años trabajando desde la asociación. Sí. ¿Cómo ha cambiado el colectivo desde aquel momento en el que unos familiares se unen para intentar decir, bueno, aquí estamos, vamos a apoyarnos, me imagino que también compartir experiencias, que es algo fundamental, hasta el día de hoy? Pues fundamentalmente lo que ha cambiado es la forma de organización, la forma de hacer las cosas y la cantidad de personas que nos hemos ido incorporando a la asociación. Sobre todo a nivel de profesionales. En un principio, como te comentaba, la asociación se fundó para apoyo entre los familiares que se encontraron en ese momento perdidos, y ahora la asociación es un lugar en el que cuando uno sale del hospital, como bien comentaba Montse, sí, puede encontrar todos los recursos que necesita. Tenemos una trabajadora social que orienta para los recursos necesarios, si hiciera falta, residencias, centros de días, algún centro especializado de daño cerebral, por ejemplo puede ser el de Madrid o el Goodman, ¿no? Entonces ella orienta y luego pasa al resto de profesionales, terapeutas ocupacionales, psicólogo en este caso y neuropsicóloga que soy yo, logopeda, fisioterapeuta, más luego toda la serie de talleres que tenemos para aquellas personas que llevan ya con un daño cerebral de muchos años de trayectoria y que realmente no necesitan una rehabilitación, sino que quizás más bien lo que necesitan es un mantenimiento, una red social en la que se vean sus iguales, ¿no? Entonces ha cambiado sobre todo lo que es la organización, la estructura y la finalidad. Ya no es solamente el apoyo entre familias, sino la propia rehabilitación de los pacientes que salen del hospital. El espectro de atención de la asociación, por lo que veo, es muy amplio. Sí. ¿Qué existe por parte de la administración pública de lo que os podéis beneficiar los familiares que tenéis una situación de estas características? Porque nos decíamos, bueno, salimos del hospital y no sabemos qué tenemos que hacer. A día de hoy, ¿a qué prestaciones, qué ayudas podéis acudir? Porque a lo mejor hay alguien que nos está viendo, se encuentra en una situación de estas características y no sabe que existen, si es que existen. Yo en principio pienso que lo primero que tendría que haber es una comunicación. Es decir, si un paciente entra en un hospital con un daño cerebral, comunicarle, informarle de lo que puede encontrar fuera, que existe, que existimos. Asociaciones como Adacebur, para en estos casos concretos facilitarles un poco la vida, es decir, rehabilitar o recuperar parte de las cosas que se quedan en el camino, como puede ser el movimiento, pueden ser estados de ánimo, tanto para la familia como para los afectados, y creo que por ahí, desde mi punto de vista, habría que empezar una mejor información por parte de los servicios sanitarios, aparte de otras muchas cosas. Siempre se habla de la importancia del tejido asociativo de la ciudad, sí. Es algo que además resaltamos mucho aquí, porque siempre pasáis por aquí colectivos prácticamente cada semana. En un momento como el actual, en el que la crisis ha durado tanto tiempo y aún perdura en cuanto a las ayudas, los recortes que se han vivido, ¿cómo ha sobrevivido la asociación a una situación de estas características? Porque al final es una pregunta que os lanzo a todos, porque yo creo que algo bueno que tiene el tejido asociativo burgalés es que ha sabido plantar cara, ¿no?, a la crisis, sí. Y no sin esfuerzo, ¿no? Porque en muchos casos las aportaciones personales y los esfuerzos de los socios han sido claves, ¿no?, para poder sobrevivir. Nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro, entonces funcionamos gracias a subvenciones, la Junta o el Ayuntamiento, y al final nos ha tocado mucho en estos momentos de crisis, como comentas, pues buscarnos la vida preparando actividades, preparando, por ejemplo, conciertos benéficos, participar en la Feria de Participación Ciudadana, o sea, es decir, dejarnos ver mucho para que la gente pueda aportar algún granito de arena. Que no se olviden, ¿no?, que estáis ahí también. Efectivamente. Y que lo podemos necesitar todos. Es que es eso. De hecho, el lema de nuestras jornadas de este año, que fueron el día 26, el día del daño cerebral adquirido, era daño cerebral adquirido, una realidad que afecta a todos. Al final, sí. Yo soy una trabajadora ahora mismo de Adacebur, pero no sé si dentro de unos años me va a tocar ser también una paciente. No lo sé.
Hablas de ese acto que ha tenido lugar hace tan solo 2 días y es que en esta semana, ya lo comentábamos el otro día en nuestras noticias también, estáis desarrollando muchas iniciativas, ¿no? Una semana cargada de actividades, a la que hace referencia era una de ellas, esta tarde ha habido otras, sé que mañana también vais a desarrollar algunas. Vamos por orden cronológico. Bien. De esa que citabas, Inma, la primera, ¿en qué consistió esa jornada de daño cerebral adquirido? ¿Cómo transcurrió y qué tal fue la acogida al final de la misma? Pues mira, fue el lunes, el día 26, y este año propusimos hacer un tipo café tertulia, es decir, poder facilitar a la gente que viniera, pues un poco interesada en el tema, que pudieran a profesionales del campo preguntar todo aquello que quisieran. Entonces reunimos a Javier Romero, que es neurólogo del UBU, Angélica también, que es periodista, a la responsable de la UAT, Elena Ruiz, y a Yudego, que bueno, pues trabajaba en el ayuntamiento y es un afectado de daño cerebral por traumatismo craneoencefálico, ¿no? Eso es, sí, por un accidente de tráfico. Entonces, bueno, pues les juntamos en una mesa y propusimos que cada uno comentara un poquito desde su visión, que era para ellos qué era el daño cerebral o qué percepción tenían, qué hacían cada uno de ellos para aportar a este campo. Y luego abrimos ronda de pues, todo el mundo que preguntara a quien quisiera. Y la verdad es que fue muy bien, tuvo una acogida muy buena, llenamos el salón, estuvimos en el Salón de Caja Círculo, en Plaza España, llenamos el salón, la gente se fue con la sensación de qué corto se me ha hecho, no nos ha dado tiempo, nos hubiera gustado más todavía, y la verdad es que la sensación fue muy buena. Siempre la gente participa, pero este año la verdad es que ha sido mucho más. Sí, mucho más. Hablábamos de la asociación, no sé si existe un cálculo de cuánta gente está afectada en Burgos, por ejemplo, por daño cerebral, por los diferentes motivos que sean, y cuántos socios tenéis en estos momentos en la asociación. Pues mira, da un poco miedo decir los datos, pero te puedo decir, en España ha sacado los datos FEDACE el lunes, como fue el día 26, los datos de 2015 recogida desde el 2008. En España 420.000, Castilla y León alrededor de 20.000. Y en Burgos no está hecho el cálculo exacto, pero alrededor de unas 2.000. Es un cálculo aproximado porque siempre que hablamos de cifras, además, hablamos de la gente que está diagnosticada, la gente que forma parte de colectivos, pero luego hay mucha gente que está un poco oculta, ¿no? Sí. A lo mejor pues porque no quieren hacerse más visibles o porque no forman parte de estos colectivos. Porque no tienen medios. Porque no tienen medios, porque viven en las zonas rurales donde la accesibilidad es mucho más compleja, o sea que siempre son cálculos aproximados y en cualquier caso son cifras muy importantes, ¿no?, de las que estamos hablando. La del lunes era una de las actividades que teníais esta semana, esta misma tarde habéis tenido otra, yo no sé si me podéis hablar en qué consistía la que hemos tenido hace un ratito. Sí, pero te cuento, ayer también tuvimos, ayer martes, también tuvimos para los afectados, tuvimos una sesión de cine y bueno, la de esta tarde que era más interesante, porque era para todo el mundo, pues era una charla sobre higiene dental. Entonces vino una higienista, Carmen, y bueno, pues comentó un poquito para ayudar a las familias a cómo tienen que ayudar o cómo pueden ellos mismos tener una higiene bucal adecuada, teniendo un daño cerebral adquirido, que en muchos casos, como comentaba Monse, hay una pérdida de movilidad física de una parte del cuerpo, generalmente, ¿no? Y después, bueno, pues un tipo merendola, así un poco convivencia entre las familias, intentar unir a familias con el resto de la sociedad. Bueno, eso está bien, porque además intercambian experiencias, uno siempre puede aprender algo o decir, yo no había caído en esto y fíjate, lo están haciendo, ¿no?, en este otro caso, así que en cualquier caso es importante. Además, hoy estábamos diciendo que celebramos ese día vinculado al ictus y mañana sé que tenéis también actividades relacionadas precisamente con esta enfermedad para que la gente la asocie al daño cerebral y además, como nos decías al principio de nuestra conversación, es algo que yo no sé si es porque hoy en día se diagnostica más, pero es algo que está prácticamente a diario en boca de todos. Raro es la persona que no conoce a alguien que esté atravesando o haya atravesado por una circunstancia de estas características y, como apuntaba Inma, además a cualquier edad. A cualquier edad, da igual. Antes se asociaba con personas mayores, pero de hecho nosotros en la asociación tenemos muchos casos de personas jóvenes. Pues te decía 30 y pico, porque se me viene una persona concretamente a la cabeza, pero de 40 y tantos. Sí. Es que tenemos gente ahora bastante joven en la asociación desde hace un par de años hacia aquí. ¿En qué van a consistir las actividades de mañana? Pues mira, mañana vamos a estar en la Plaza Santo Domingo de Guzmán. Sí.
con una caseta del ayuntamiento, un poquito dando información sobre daño cerebral en general, pero sobre ictus en concreto, que hemos hecho un panfleto específico para ictus, pues por esto, porque la gente no lo relaciona con daño cerebral y sí que lo es, y para eso estamos nosotros. Y además pues estamos colaborando con un proyecto de FEDACE, porque nosotros estamos federados, Federación Federación de Daño Cerebral, la española, y vamos a estar ahí para intentar hacer unas entrevistas a la gente en la calle. Nuestros socios, nuestros usuarios afectados van a hacer entrevistas a la gente para ver qué sabe la gente de daño cerebral, ¿no? Entonces vamos a participar un poquito en este proyecto que nos han propuesto, aprovechando el día del ictus. Con esto cerramos la programación de esta semana. ¿Queda algún fleco pendiente? Sí, el viernes, pues también, por ejemplo, para cerrar la semana, nos vamos al baloncesto. También nos han invitado para participar, para estar allí un grupito de gente de Adacebur también en el baloncesto aquí en Burgos. Bueno, que la gente participe, que se Sí. informe. Y Montse, me gustaría terminar con un mensaje tuyo para, como sé que además eres miembro de la Junta Directiva, como sé que estás implicada y como además has contado al principio ese caso, para animar a aquellas personas que se encuentren en una situación similar y no se hayan atrevido a dar el paso o desconociesen la existencia de la asociación, para que por lo menos se informen de las diferentes alternativas que tienen. Sí, pues lo primero que les diría es que existe esta asociación, Adacebur, que estamos en el Centro Graciliano Urbaneja, que toda la persona que haya tenido o que tenga o algún familiar o que él mismo esté con este problema, estamos allí para ayudarles. Conocimiento, que todas las personas sepan dónde pueden encontrar apoyo de todo tipo, y para eso estamos. Y sobre todo mirar hacia adelante, eso por supuesto, pero como en cualquier otra circunstancia de la vida, creo que es muy importante mirar hacia adelante y poner soluciones, y aquí en el centro las van a encontrar. Nos vamos a quedar con esto. Muchísimas gracias a las dos por estar, que las actividades Gracias de a mañana y de vosotros. pasado sean un éxito y que nos veamos pronto con buenas noticias y con más iniciativas. Muchas gracias. Muchas Nosotros gracias. continuamos.